Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Nos vamos directos a la casa de perfumería de Armani, ya que en este año 2025 nos presentan una nueva versión de un perfume que ya puede decir perfectamente que es un icono. Ha conseguido, porque mirad que hay veces que es complicado que las marcas saquen una nueva línea, un nuevo perfume y que termine siendo para nosotros parte totalmente de la marca. Hoy por hoy ya My Way está totalmente integrado en nuestra memoria olfativa e incluso ese ADN ya casi lo tenemos que tener memorizado con cómo ha jugado hasta ahora Armani en este My Way, un perfume femenino que juega con flores blancas, subiendo, bajando intensidades, bonito, delicado, con esa elegancia de la delicadeza. Ahora, como decíamos, año 2025 nos presentan una nueva versión que da totalmente la vuelta a la tortilla. ¿Dónde quedaron las flores blancas? Porque se convierte en un floral amarillo. En esta versión 2025, My Way Ylang o de Parfum de Giorgio Armani. Traigo una botellita de 30 mililitros. Fijaros bien, porque si vais a comprarla, que ponga aquí Ylang, ¿de acuerdo? Y otra complicación, señores, de Armani, poned también el nombre en la botella. Porque a mí me recuerda mucho a esas versiones como el Néctar o otras versiones, no me acuerdo exactamente bien de todos los colores, pero que tenían casi las mismas tonalidades claritas del My Way, porque hasta ahora era el taponcito azul con degradado y todo eso. Pero es que por ninguna parte de la botella pone el nombre de Ylang y tendríamos que irnos al culete del perfume, hacerle una foto y ampliarlo, porque yo aquí no veo absolutamente nada, veo las letritas, pero vamos, como para ver, y ampliarlo para ver el nombre del perfume. Bueno, detalles, señores, por favor. Nombre, Ylang, que no cuesta tanto. En fin, bueno, sí, usando la botella de otras versiones. Vamos a leer las notas del perfume y vamos a adentrarnos en este perfume, que hay que decir tanto lo bueno como lo malo, pero vamos a ponernos con ello para entenderlo. Venga, perfume que se presentó en el 2024, pero se pone a la venta en el año 2025. Floral frutal con el matiz de ser un floral amarillo, con notas de salida de mango, flor de azahar, de naranjo, coco y bergamota, notas de corazón, ylang, ylang y nardos, y notas de fondo, almizcle blanco, vainilla y cedro. Duración e intensidad. Es un perfume, a mí me dura en torno a las 5 horas, con una intensidad que sale ya en una intensidad media, muy rápidamente, enseguida que seca 30 minutos, como mucho, se te va quedando una intensidad media suave. Y de esas 5 horas te diría que sobre todo a partir de la casi 3 horas ya se me queda en una intensidad suave, ¿de acuerdo? Es un perfume que juega en una tonalidad suave. Con ello también te digo, a partir de ahora verás reseñas, opiniones, habladas, escritas en una red social, en otra, páginas de opinión, todo lo que quieras, que lo van a ir comparando con distintas versiones e incluso yo te voy a dar mis impresiones. Todo lo que escuches, llévatelo al plano suave. ¿Se parece a tal? Más suave. Más suave, ¿de acuerdo? Porque esto es un perfume que lo han creado delicadito, light, muy light y por supuesto muy, muy suave. Vale, muy bien. Ok, ya tenemos que tener en cuenta ese pequeño matiz. Y antes de entrar en la descripción del perfume, también os digo, para aquellas de vosotras, sé que el nardo, la flor del nardo, ¿es el tipo de flor que le gusta a todo el mundo? No, y eso lo sabemos perfectamente. Entonces, para que lo sepáis, la flor del nardo en este perfume está prácticamente ausente. A mí es una flor que me encanta, es una flor que disfruto mucho, pero de tan suave que está, se le han enseñado así por encima, le han hecho un flus y prácticamente no la vas a notar. No es un problema dentro del perfume. Bien, vamos a ver a qué huele, cómo lo sentimos. Vale, sobre todo en la salida vamos a tener un perfume que juega con esas notas de ylang, ylang, coco, vainilla y mango en la salida. Lo puntualizo, mango en la salida. Porque sí, en la salida, aunque
aunque está muy diluido, muy fusionado con sobre todo la nota de la vainilla con la que se junta mucho este mango. Por eso rápidamente, con ese toquecito frutal, cremoso frutal, rápidamente se te viene a la mente el Fem de Paco Rabanne y dices, ahí va. Dentro de unos meses Paco Rabanne nos sacará, porque aquí se copian las fórmulas, se las pasan, Paco Rabanne nos sacará un Fem edición de verano en el que dirán la misma fórmula con ylang ylang y coco y ya lo tenemos. Madre mía, esto es así. Así que en la salida es como un Fem con un toquecito de ylang ylang, pero eso es, diríamos, la salida, un poquito corazón, hasta que es ese mango, que sobre todo no es que es muy fuerte, es precisamente por eso entra cremosito, se nos va, baja la intensidad, el mango cada vez se siente menos y paso a paso nos vamos quedando. Yo cada vez diría que según me lo iba poniendo en la piel, según pasaba el tiempo, disminuía la cantidad de mango y subía la percepción del coco, un coquito dulce que se mezcla con sobre todo las notas de la vainilla y evidentemente el ylang ylang. Según iba pasando así el tiempo, me recordaba más a esas sensaciones olfativas, principalmente de perfumes como Coco Vanille de Mancera, mucho más suave, mucho más suave, pero juega así con esas tonalidades. E incluso, pues siempre me acordaré de esa combinación ylang ylang vainilla del perfume Ylang Ingold de Micallef, pero también tengo que decir que eso es un modo de crear ese perfume Ylang Ingold que es magistral, adictivo, maravilloso. Esto, pues como se nos va quedando cada vez un poquito más suave, pues no tiene esa consistencia, sí tiene esa elegancia, pero tiene un algo que lo hace diferente, pero va en ese rollo de perfumes, en el que al principio te va a recordar a Fem y después te va a recordar a esa tanda de perfumes de Coco Vanille, Ylang Ingold de Micallef. Y hasta si quieres ya te prepararé un vídeo de esos conjuntos aromáticos de ylang ylang, coco y vainilla en los que lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, no te voy a mentir, a mí no es que me guste, a mí me encanta. Yo me he hecho un primer spray de este perfume, lo huelo así, digo, wow, qué rico, pero porque dan en mi punto flaco. El ylang ylang es un aroma que me gusta, además nos va a activar cositas en la cabeza porque ese ylang ylang junto con el almizcle blanco y la vainilla es un conjunto que funciona porque en aromaterapia se consideran todo perfumes sexy, sensuales, incluso atractivos, aromas de atracción como para activar nuestra libido. Siempre, efectivamente, que te gusten esos aromas. Si a ti directamente ni la flor del ylang ylang te gusta, no te gusta el olor del coco, pues mira, olvídate de este perfume que no es para ti. Por mucho que te gusten los My Way, este perfume no es para ti. Entonces, bueno, yo lo huelo y tengo esa flor del ylang ylang, el coquito, todo juntito. Digo, wow, qué rico, que me derrito. Efectivamente, pero como yo siempre digo, por mucho que me guste y me gusta, tengo que ser realista. Como yo te digo a ti, espérate, no te lances de cabeza. Ahí va, que si te tiras de cabeza y la piscina es baja, te vas a abrir la cabeza. Te vas a arrepentir de haberte tirado. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Primero, que es suave. Entonces, por eso te voy a preparar un vídeo con distintos perfumes, con ylang ylang, coco y vainilla, para que tú puedas encontrar distintas intensidades, porque ya que ahora mismo incluso el tamaño de 30 mililitros barato no es, bueno, pues hay más versiones que otras pueden ser más fuertes, más suaves, esto y lo otro, y no pasa nada. O si no, espérate a que salga el Fem que está ahí pendiente. Me lo estoy inventando, pero es que la vida da muchas vueltas y lo terminan sacando. Entonces, sí, me gusta, pero yo terminaré no utilizándolo, porque claro, es que muy prontito se me queda suave. ¿Qué hago? Que lo tengo como un perfume más
casual para momentos en los que quiera algo más suavecito. Isa, vamos a ver, pero si a ti te encantan los perfumes que son una bomba, si es que los que tú te pones cuando quieres salir es que no son nada discretos. Y esto es un perfume que casi puede encajar para los momentos de primavera-verano, pero dices, al final no lo vas a usar. Esa es mi realidad. Por eso te digo, tú plántate un momentito y pregúntatelo. Me gusta, me encanta, pero... jolines, señores de Armani, no os va a doler en el momento en el que empecéis a ver opiniones, no a mí, sino montones de opiniones que van a ir llegando cuando os digan, es que huele a femme. Que la gente piense que habéis tomado una idea de Rabanne. Ay, no te duele, no te duele. Ya no viene de parte solo de femme, sino que te digamos, no es una novedad. Las dos fases olfativas que sentimos principalmente del perfume, o te recuerdan a esto, o te recuerdan a lo otro. Entonces, ¿es una auténtica novedad del perfume? Pues no, no es una novedad. No es un perfume súper mega novedoso. Es más, cuando empiecen a salir opiniones y que, a ver, yo la primera, pero yo no, porque yo sí he probado otros perfumes, ¿de acuerdo? Que digan, ¡oh, esto es la sexta, no, la octava, novena maravilla del mundo! Y tal, y es para decirles, si te gusta combinaciones de mango, coco, ylang ylang, vainilla, ¿por qué no habéis probado un perfume que huele tan rico, tan veraniego, tan maravilloso? Pero claro, como es una marca que no es un top ventas, que la sacas la marca y no vas a tener un hype enorme, pero nos olvidamos de marcas como Naf Naf, que sacó el perfume Paradise, esas bolitas que parecen de fiesta, tal, que tiene ese que yo os decía que olía tanto a vainilla como la combinación frutal. Ese tiene un mango más frutal, más potenciado y tiene todas esas notas y mucho más. Es un perfume chulo, chulísimo, más complejo que este perfume de My Way. Y claro, este será la octava maravilla, y perfumes como ese, que no son marcas súper para hacer visitas, pues la gente ni siquiera lo tienen en cuenta, ¿no? O sea, a mí esas cosas me duelen, y por mucho que yo haga un spray y diga, wow, qué bien huele, cuando me planto un momentito, me lo planteo y digo, wow, vamos a ver. Quizá más adelante pues saque de por allá mi perfume de My Way y haga una comparación, pero es obvio que es una tontería preguntar o pedir, haz una comparación. ¿Sabes por qué? Porque son la noche y el día. Esto es totalmente diferente a cualquier My Way que hayan salido en versiones anteriores. Evidentemente, porque anteriores perfumes de My Way, independientemente de su intensidad y todo lo demás, juegan principalmente con flores blancas. Unos tienen notas un poquito más frescas, otros tienen que ser un poquito más de vainilla, en uno realzaban el jazmín, en otro realzaban la flor del nardo, y evidentemente si nos vamos a este perfume, esto es como decir, ¿qué? Este es el hermano que dices, no, si es hijo de ellos, pero lo miras de arriba abajo y dices, aquí un gen se ha colado que no es lo mismo. Bueno, pues eso, es que este My Way lo puedes comparar. Vale, si te apetece hacer un vídeo, pues para tener contenido, lo haces y quizá más adelante lo haga. Pero es un absurdo. ¿Por qué? Pues porque son totalmente diferentes. A mí, si ahora mismo me dices, ¿qué My Way te quedas? Pues el primero, como digo siempre, porque el primer My Way captó nuestra atención por algo. Luego sí, los gustos personales te pueden llevar más a uno o a otro, pero si yo pienso en un perfume floral blanco, me voy al primer My Way, porque este no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Es más, no pone que sea ni una edición limitada, no pone que sea una edición de verano, pero prácticamente podría serlo. Podría ser una edición especial de verano de un My Way, porque son notas que si llevas un tiempecillo en el mundo de la perfumería sabes que se terminan utilizando para primavera-verano, y que
pues eso, que se sale de lo que es esa línea, esa colección, es un de... ¿Y qué haces aquí, nene? ¿Qué estás haciendo aquí? No tiene nada que ver. Por eso, o sea, obviar ese tipo de preguntas, desterrar ese tipo de preguntas porque son respuestas tan obvias que dices, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que al final no te sirve de nada mi respuesta, no te sirve de nada una comparación, porque la diferencia es tan evidente que solamente queda que tú vayas a la tienda, lo pruebes y digas si te merece la pena o no realmente este perfume, ¿de acuerdo? Y como siempre os digo, pues mirad esa sensación, porque igual yo tengo ahí, lo tengo ahí arriba, tú no lo ves, pero enfrente de mí, ahí arriba tengo mi Ylang in Gold, que es incluso más, tiene mayor intensidad, tiene más cuerpo y tal, y bueno, pues para mí me merece más la pena. En fin, ¿me entendéis, no? Muy rico, pero sentaros un momentito a valorar si os merece la pena o no. Así pues, ya en la recta final, efectivamente es un perfume que tiene su toquecito, podría ser un perfume para salir, pero evidentemente por las características que tiene, yo lo esperaría utilizarlo para lo que es la primavera-verano. Muy rico, muy agradable, no tiene dificultades olfativas, excepto a quienes no os gusten ese tipo de notas destacadas. Y va a ir muy bien para absolutamente todas las edades, chicas jovencitas, adolescentes y demás, en adelante. Por supuesto, también el gusto olfativo por los perfumes suaves. Y por supuesto es muy femenino, es un tipo de combinación floral, frutal, que se queda, por supuesto, del lado y de la propiedad de las féminas, porque en este sentido es esa sensación la que nos da un perfume muy femenino. Así que, mis chicas, pasearos tiqui 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 tiqui, salid una tarde a un centro comercial, os tomáis un algo, un cafelito, una merienda, un sándwichito o algo y hacer ese paseo por las perfumerías y probad antes de comprar. No os dejéis llevar por locuras olfativas. Así que, amores, y por supuesto ya lo sabes, tus deberes cuando lo pruebes, si te gusta mucho, no te gusta nada, qué tal te ha durado a ti en piel, cuéntanoslo, que queremos conocerlo. Un besito enorme, adiós.